fidelidad y tu misericordia, porque tú eres bueno y para siempre es tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias. Dejamos todo a tu fiel cuidado, confío en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, como les dije, vamos a estar tratando el tema de la unidad. La unidad. Vamos a ubicarnos primeramente y vamos a tener como versículos base en Hechos 2, 42 al 46. Hechos 2, 42 al 46. ¿Lo tienen ya? Me pueden seguir. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según su necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa. Participaban de la comida con alegría, con sencillez de corazón. Este texto es el que mayormente por decirlo así, de lo que mayormente usamos al momento de referirnos, de tener esa unidad, de tener esa comunión los unos con los otros. Vamos a ver de dónde deriva la palabra unidad. Ella viene del griego koinonia y su significado principal es compañerismo, compartir en común y tener comunión. ¿De dónde viene la palabra unidad? ¿Cuál es su raíz? La acabo de explicar. Koinonia. Para aquellos que no están acostumbrados a mi forma de enseñanza, yo hago preguntas para ver si están activos o si me estoy explicando bien. Entonces, koinonia viene, que significa compañerismo, compartir en común y tener comunión. Otra palabra que está dentro de este mismo versículo es unánimes. Para aquellos que no saben lo que significa la palabra unánime, quiere decir que un grupo de personas comparten un mismo parecer, opinión, voluntad y sentimiento. Unánimes. Puede estar un grupo de personas reunidos, pero no sencillamente por eso están unánimes. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Pueden estar reunidos un grupo, pero cada uno está en su cosa, en un fin distinto cada uno. Ahora, cuando están reunidos en unánimes, en un mismo sentir, ahí es porque todos tienen un mismo fin, una misma meta. En otros términos, podemos decir que la palabra unidad y unánimes son conceptos que se refieren a la unión de un mismo sentir de los creyentes en Cristo Jesús y que implica el estado de armonía y conexión espiritual. Vamos, por favor, a ubicarnos en Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. Cuando lo tenga alguien que por favor lo pueda compartir. Cualquier hermano que lo pueda compartir. Bien, aquí en el versículo 3 se nos dice que nos esforcemos por mantener la unidad, correcto. Depende de nosotros.
Esto quiere decir que el término de esfuerzo viene o deriva de la palabra esfuerzo, que significa acción energética, física o moral para la obtención de un fin. O sea, es un accionar que debe estar en nosotros para tener un fin. En nuestro caso, hablando de este tema de la unidad, ¿cuál sería ese fin? Mantener esa unidad. Estamos hablando del tema de la unidad y recordemos que es una acción física o energética para llegar a un cierto fin o llegar a un cierto punto en comunión con todos. Entonces, llegar a esa unidad en la que todos debemos estar. Vamos a ubicarnos también, por favor, en Salmo 133, 1 al 3. Este lo dijo el hermano Gabriel comenzando. Vamos a ubicarnos nuevamente allí. ¿Ya lo tienen? Yo leo uno, ustedes leen el segundo y termino yo con el tercero. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a detenernos un poco aquí en estos versículos para poder entender ciertos términos que se usan aquí que tal vez no podamos comprender, porque recordemos que la Biblia fue escrita para el pueblo. ¿Para qué pueblo fue escrito la Biblia? Principalmente el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Entonces, aquí hay términos dentro de estos versículos que tal vez usted y yo desconocemos o no entendemos el por qué se hace esta semejanza aquí en estos versículos. Como primero tenemos estos dos términos que voy a comenzar ahorita, pues sí, mayormente ya lo hemos manejado porque ya se han tocado estos temas, y es mirar. Toda palabra que termine con D, bien sea ir, mirar, obedecer, son términos imperativos que implican el hecho de un mandato, una ordenanza. Entonces, aquí el salmista dice, mirad, o sea, que estemos prestando atención, que pongamos de nuestro esfuerzo, ya que hace un llamado de atención, un tipo de ordenanza, un tipo de ordenanza a que estemos prestos a estar en unión y en comunión con nuestros hermanos, los unos con los otros. Otro término es delicioso. Delicioso se dice algo que es muy placentero, gustoso, que da deleite. Por eso el estar en comunión, en unidad los unos con los otros, es algo deleite, que es gustoso. Es como cuando uno se está comiendo un dulce, que tiene tiempo sin comer dulce, porque muchas veces pues, cuando uno tiene consecutivamente comiendo dulce, ya como que no es. Cuando usted tiene mucho tiempo sin comer dulce y prueba ese dulce que a usted le gusta, es algo delicioso, es algo que como que es demasiado gustoso. Bueno, pues así de igual manera es estar en comunión los unos con los otros. Ahora sí vamos a tocar los puntos que normalmente pues no logramos, o posiblemente si hay ya personas que tienen conocimiento, otros no, es que él dice en el 2, es como el buen óleo. ¿Qué es el óleo? Óleo. Óleo es aceite. El óleo es aceite, pero no el aceite que usted y yo conocemos. Al que este se refiere no es como el aceite que usted y yo conocemos, que es el aceite de cocinar o el aceite que le echamos a los carros. No, no, no. Es tipo de aceite diferente. Este aceite se refiere a la unción con la que eran consagrados los sacerdotes y los utensilios del altar. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. O sea, este aceite, como lo decía el hermano Efraín, es aromático, pero
es un aceite, pero era preparado con aromas y especies que lo que normalmente hoy conocemos como un perfume. Básicamente, el óleo que era utilizado en ese tiempo es un perfume. No es que literalmente es un perfume, sino que era con bases de perfume. Y eso lo podemos conseguir en Éxodo 30, 23 y 25. Éxodo 30, 23 y 25. Lo leo en la versión nueva Biblia, nueva versión internacional, perdón. Éxodo 30, 23 al 25. Dice, toma las siguientes especies finas: 500 ciclos de mirra líquida, 250 ciclos de canela aromática y otro tanto igual de caña aromática, 500 ciclos de casia, según el peso oficial del santuario, y un hin de aceite de oliva. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática con la que, con, perdón, una mezcla aromática como la de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción consagrada. Ahora, como vemos, ya podemos entender ahora sí el por qué aquí el salmista dice que es como el buen óleo, que sabemos que es como ese perfume grato, un perfume agradable. Imagínese usted si usted llega a estar cerca de una persona que ha estado sudada, que estuvo trabajando todo el día bajo el sol, y usted está cerca de otra persona, tiene a un lado otra persona que está recién bañadita, bien perfumadito con su colonia. ¿Cuál puede ser más grato? No, hago paréntesis. No es que vamos a hacer la sección de personas, sino como para que tengamos una referencia del por qué el salmista coloca esto aquí. ¿De qué persona te prefiere estar al lado? Del que huele rico, ¿verdad? Exactamente. Bueno, así el salmista hace la semejanza cuando dice que es como el buen óleo. ¿Y por qué nombra a Aarón? Es porque era uno de los que en ese tiempo, por decirlo así, era como un pastor. Para aquellos que no tienen el concepto de lo que era Aarón, era como un pastor, lo que hoy conocemos como un pastor, y lo ungían, era ungido con este aceite, con este perfume. Seguimos. También se menciona allí, en el versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Como el rocío de Hermón. ¿Qué es el Hermón? ¿Qué piensa usted que es el Hermón? Dice como el rocío de Hermón. No. Hermón es un monte, o sea, o una montaña, lo que nosotros conocemos como una montaña. Y dice, es una montaña de unos 2.814 metros de altura. Su cima, siempre coronada de nieve, puede verse desde más de 100 kilómetros de distancia. En su ladera nace el río Jordán. El rocío, o sea, el bajante de agua que descendía del monte Hermón, era considerado como una bendición, ya que era la fuente principal que alimentaba al mar de Galilea, y todo lo que estaba a su alrededor se mantenía siempre verde y húmedo, aún en temporada de escasez o de verano, porque nosotros conocemos la estación como de verano. Aún en esa temporada de verano y de sequía, eso, lo que estaba alrededor de ese monte, perdón, él dice, del rocío, de lo que se le dice aquí al rocío, siempre permanecía verde. Las hierbas, el monte, lo que nosotros conocemos como monte, se mantenía siempre verde. Es como todo lo que está cerca del río, llevándolo a la semejanza de aquí, lo que estamos aquí, siempre se mantiene verdecito. Todo lo que está así sucedía con el monte Hermón y el rocío. Y él hace esta referencia al monte Hermón. Ve que nosotros no conocíamos el por qué hacía la referencia. Muchas veces lo leemos, me pasaba a mí en este caso, que yo lo leía y como si nada, o sea, lo leía como si que yo entendía por qué hacía la referencia tanto del buen óleo como del monte Hermón.
Hasta que un día me llamó la atención, si yo no entiendo por qué él hace esta referencia, ¿por qué lo voy a pasar por alto como si, o sea, si es que yo soy del pueblo de Israel? O sea, espiritualmente pertenecemos al pueblo de Israel, pero físicamente no conocemos su geografía y no conocemos el por qué era mencionado o el salmista hacía esta semejanza con esto, tanto del buen óleo como el rocío del Hermón. Ahora ya sabemos que es una montaña que alimentaba un río de allí, de esta región. Vamos bien, vamos entendiendo. En otra versión, versículos 2 y 3 de Salmo 133 dice así, esta es traducción al lenguaje actual. Es tan agradable ver esto. ¿El ver qué? Si es el versículo 2 y 3 del Salmo 133, ubícate porfa el Salmo 133, 1, de la Reina Valera. Es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y aquí no dice 2 y 3. Es tan agradable ver esto. Entonces, ¿agradable ver qué? Correcto. Sigue. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes. Perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Podemos ver la gran bendición que trae el vivir juntos y en armonía. Vamos a buscarnos también, por favor, en Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Un hermano que por favor lo tenga y lo puede compartir. Juan 17, 20 al 23. Bien, aquí esta oración la está haciendo el Señor Jesús. Y Él está pidiéndole al Padre que sus discípulos sean uno como Él y el Padre son uno. Ahora, esa oración era solo para los discípulos, para todos. Eso nos abarca también a nosotros hoy en día y para el futuro, para los que han de venir a los pies del Señor, también le abarca. Porque dice, no solamente por ellos, sino por, por todos. Eso está ajá, en el 21. Que también ellos lo sean en nosotros. Para que el mundo, no, perdón. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean con nosotros. Ahora, el fin o el por qué el Señor Jesús pide que seamos uno es para, eso se encuentra en el 23, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que lo has amado como también a mí me has amado. El hecho de poder practicar esa unidad con nuestro hermano da a conocer el evangelio que predicamos, da a conocer a Cristo por medio de ese accionar nuestro. Filipenses 2, 1 al 4.
Filipenses 2, 1 al 4. Dice así: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Aquí vemos pues que el apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia en Filipo y le hace resaltar el hecho de vivir en unidad, de estar unánimes, de tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Y resalta el hecho de que dice que no seamos vanagloriosos, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nos mantenemos unidos? ¿O cómo logramos mantener esa unidad del cual el Señor aquí nos pide? Vamos a ubicarnos en 1 Pedro 3:8. Como número 1 tenemos amándonos. ¿Cómo mantenemos esa unidad? Número 1, amándonos. 1 Pedro 3:8. Dice así: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. Como primer punto, amándonos. Otro versículo que nos apoya a este tema es 1 Pedro 4, 8 y 9. 1 Pedro 4, 8 y 9. Dice así: sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuración. Romanos 12, 9 y 10. El amor se hace sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno, amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. También tenemos a Marcos 12, 30, 31. Estos versículos que estamos leyendo son los que nos ayudan a mantener esa unidad en amor, o sea, amándonos los unos con los otros. Marcos 12, 30, 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Nos recalca el hecho de amarnos los unos a los otros. También tenemos Colosenses 3, 12 y 14. Colosenses 3, 12 y 14. Dice así: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense los unos a los otros
y perdónense los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí, como vemos, estos versículos nos enseñan de que el principal fundamento para mantener una unidad o para hacer una unidad y estar unánimes es el amor. Si no hay amor, venimos a ser, como dice en 1 Corintios 13:1, somos metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Saben lo que es un metal que resuena y un címbalo que retiñe? ¿Sí saben? Es algo que hace bulla, exactamente. ¿Dónde está? Ajá, bueno, no consigo nada. Ah, sí. Esto es un metal que resuena. ¿Eso es algo grato o agradable al oído? No, ¿verdad? Bueno, de igual manera sucede con aquellos en los cuales no hay amor. Viene a ser como un metal. Así usted haga lo que haga, usted diga que es bueno con las personas, que usted no se mete con nadie. Si en su corazón no hay amor hacia su prójimo, mucho menos va a haber amor hacia Dios. Porque también dice la palabra, ¿cómo decimos amar a Dios que no vemos y aborrecemos a nuestro hermano que si lo vemos? Entonces, aquel que no tiene amor es como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Hebreos 10:24. Ayer lo compartíamos con el pastor David allí en la reunión. Hebreos 10:24. En esta versión nueva Biblia viva dice, tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. Debemos ayudarnos los unos a los otros para hacer el bien y animarnos al amor. Animarnos a amarnos los unos a los otros. Ese es el primer punto, que es, ¿cómo es el primer punto? Amándonos. Recordemos que estamos en puntos de cómo mantenernos unidos o cómo mantener esa unidad. El primer punto es amándonos. Segundo punto, no dejando de congregarnos. Otro versículo que también leíamos ayer, Hebreos 10:25. Dice así, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto, como vemos aquí, eh, hacía referencia también el pastor ayer, que viene de mucho tiempo atrás. El hecho de que hay personas que dicen, no, yo no necesito asistir a una congregación o yo no necesito ir para esa iglesia porque yo con Dios yo estoy solo, yo estoy bien. Ahora, ¿cómo tú, si dices que no necesitas estar en una congregación o no necesitas estar con otras personas, cómo tú compartes del amor que según tú dices tener de Dios? ¿Cómo haces tú para compartir ese amor? ¿Cómo haces tú para compartir palabras de aliento si tú no te congregas? Entonces vemos que de gran importancia y más para fomentar esa unidad. Porque ¿cómo creamos vínculo con otras personas? Compartiendo, ¿cierto? Conviviendo. Y entonces, si no nos congregamos, no hay ese vínculo, no hay esa particularidad de poder compartir con otras personas y conocer a otras personas, conocer sus necesidades. Algo que sí se puede dar en la congregación. Y no lo digo porque sea en esta congregación, sino el hecho de congregarnos. Se puede dar este caso de que podamos llegar a conocer y compaginar más con nuestros hermanos en el compartir de cada servicio, de cada culto. Este punto es no dejando de congregarnos. Tercer punto,
Debemos apoyarnos y ser empáticos. Debemos apoyarnos y ser empáticos. ¿Qué es la empatía? Dice aquí, tengo un concepto que es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás. Es la capacidad que tiene la persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás. En otra palabra, en otro concepto, no más entendible, la palabra empático significa ponerme en el lugar del otro. ¿Sí entendemos? Ponerme en el lugar del otro. Vamos a ubicarnos por favor en Hebreos 10:24. Dios habla hoy, dice, busquemos la manera de ayudar unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Busquemos esa forma de incentivarnos los unos a los otros, de motivarnos los unos a los otros. Y hace énfasis, ahorita leemos Romanos 12:15 y 16, el hecho de mantener esa empatía o de hacer que crezca en nosotros esa empatía, porque muchas veces es lo que más falla en cada persona, el ser empático. Es muy fácil eh, juzgar a alguien cuando está pasando por cierta situación, que en vez de hablar con él, escucharlo, porque muchas veces hay personas que necesitan solamente un abrazo o ser escuchados. Y caemos en el error de que si lo vemos mal, o que si lo vemos que no ha vuelto a la iglesia, que no ha venido más, no, ese se descarrió. Eso no hay que decir más nada porque eso ya se descarrió. No, debemos ser empáticos, debemos ir hacia donde está él. Si no ha venido más, vamos a la casa de ese hermano, de esa persona. ¿Por qué no ha venido más? No sabemos si es que resulta y acontece que está enfermo. Está enfermo y como yo no tengo mi empatía, o sea, no soy empático, no sé, lo que hago es criticarlo, juzgarlo, decir, no, ya no hay remedio, eso se fue para el infierno, ya se está el infierno comprado. No, no es el hecho. Debemos acercarnos y conocer los problemas de por qué o el hecho del por qué esa persona no ha vuelto más. Y vemos que da el caso de que hay ocasiones que ha sido así, ¿no? Que por enfermedad, porque no ha tenido que comer, porque no tiene zapatos. Entonces, estamos llamados a ser empáticos. Romanos 12:15 y 16. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Repito el 15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Ese es el principio fundamental de la empatía. Ponernos en el lugar de nuestro hermano. Bien, estamos hablando de... Correcto. ¿Cómo mantenernos unidos? Número 1, amándonos. Número 2. Número 3, debemos apoyarnos y ser empáticos. Número 4, vivir en la luz. Primera de Juan 1:7. Cuarto punto, vivir en la luz. Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, perdón, pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Esta es traducción al lenguaje actual, la versión de traducción al lenguaje actual. Más clara, imposible. Repito, pero si vivimos en la luz, aquí hay una condición, y es vivir en la luz. ¿Y quién es la luz? Correcto. ¿Quién es la luz? Dios. Entonces, si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz,
nos mantendremos unidos como hermanos. Ese es el fundamento de vivir en la luz para mantenernos unidos como hermanos. 5. Siendo bondadosos unos con otros. Hechos 4:32. Siendo bondadosos con otros, unos con otros. Hechos 4:32. ¿Alguien que por favor lo pueda leer? Hechos 4:32. Bien, aquí entra el hecho de no ser mezquino, que muchas veces el ser humano se caracteriza por ser mezquino y egoísta. En nuestro caso no debe ser así. Si vemos que alguna persona o algún hermano está pasando por cierta necesidad y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarle, hay que hacerlo. Si esa persona necesita monetariamente la ayuda y nosotros no tenemos, vamos a otro hermano y comentamos la situación. Tal vez otro hermano sí tenga la posibilidad de ayudar, pero debemos ayudar, debemos demostrar de que no somos egoístas o que no debemos ser egoístas, sino que debemos ser bondadosos, los unos con los otros. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí se nos dice que mientras estén nuestras posibilidades, si tenemos la capacidad de ayudar a otros, de hacer el bien, debemos hacerlo. No seamos mezquinos. Tenemos la capacidad, ayudemos a otros. Que muy fácil es, ay no, se está pasando por necesidad. Es otro punto. Cuando hay alguna persona o algún hermano que está pasando por necesidad, no, ese es el pecado que lo tira así. Mírenlo como no prospera porque está en pecado. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros no sabemos si realmente es por el pecado o por un proceso que Dios está obrando en su vida. Entonces, si tenemos la posibilidad y también entra el hecho de que sea Dios guiándonos, porque tampoco podemos entorpecer el propósito de Dios. Pero si Dios te permite ir a esa persona y conocer sus necesidades, es porque Él tiene un propósito para que tú obres allí también, para que seas parte de ese propósito. Y si es por pecado, porque también se da el caso que realmente sí son pecados que son trabas, que nosotros mismos por nuestra concupiscencia damos rienda suelta, entonces también estamos allí para ayudar, pero en oración. No el hecho de que sabemos que es por pecado, vamos a crucificarlo y vamos a decir, no, usted ya está perdido, usted vive así porque está en pecado. No, debemos orar por esa persona, tratar de ayudarle, mira, está en pecado, vamos a salir de eso, sí podemos. Eso entra el hecho de ser bondadoso. Seguimos. Punto número 6. Teniendo un mismo propósito. Teniendo un mismo propósito. Primero a los Corintios 1:10. Nueva versión internacional dice así. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Debemos todos estar enfocados en una meta. Debemos todos caminar con nuestra mirada en un propósito. Y en la Biblia nos dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es a Él que debemos mirar. Todos debemos centrarnos en ese propósito de llegar a la meta y ver a Cristo Jesús cara a cara. También así como
tenemos de ejemplo que todos pudimos caminar con un propósito en mente. El hecho del proyecto K no fue fácil porque como somos personas distintas, siempre hay criterios diferentes, pero gracias a Dios, el amor que nos tenemos los unos con los otros, se pudo entablar ese propósito o realizar esa meta y todos pudimos marchar en un mismo sentido. Otro punto y último punto es entendiendo que somos un solo cuerpo. Entendiendo que somos un solo cuerpo. Romanos 12, 4 al 5. Vale. Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Aquí logramos entender por esta palabra de que todos somos útiles en el servicio del Señor y cada uno tiene su función. Él hace la semejanza al cuerpo. El hecho de que el brazo se pueda mover solo no quiere decir que no necesita la mano. Si la necesita, ¿cierto? Porque el brazo sin la mano no puede agarrar. Entonces, así es en la iglesia, así somos nosotros. Para mantener esa unidad debemos entender que todos somos útiles y que cada uno cumplimos una función específica dentro del camino del Señor. Y para finalizar, concluimos con la comunión cristiana es un aspecto fundamental de la vida de cada creyente. Los creyentes de Cristo deben reunirse en el amor, la fe y el estímulo de compartir unos con otros. Esa es la esencia de la coinonía, del amor los unos por los otros. Póngase sobre sus pies y vamos a estar entonando esta canción. Hágalo con el entendimiento. Hágalo entendiendo lo que dice la letra y comprendiendo de cómo debemos actuar según el estudio que hemos tenido, que el Señor nos ha dado esta mañana, cómo debemos actuar para demostrar el amor de Dios a las demás personas y principalmente a nuestros hermanos.